El amanecer se alzaba cálido sobre Centerville, Alabama. La ciudad despertaba lentamente, pero los tribunales ya hervían de movimiento. Hombres y mujeres de diversos orígenes se congregaban con rostros marcados por el nerviosismo y la inquietud. Era una jornada ordinaria de audiencias en el juzgado municipal, aunque nadie imaginaba que ese día quedaría grabado en la historia. Antes de comenzar el vídeo, suscríbase en el canal y deje su like para ayudar a mantener más historias inspiradoras como estas y no se olvide de escribir un comentario de dónde estás asistiendo a este vídeo. El magistrado Elias Thorne, un individuo caucásico de cabello plateado y expresión inflexible, tenía fama por su actitud intransigente. No aceptaba tardanzas, justificaciones ni cualquier cosa que interpretara como una ofensa hacia su corte. La justicia debe ser rígida porque merece respeto, acostumbraba a proclamar. Sin embargo, muchos percibían en su severidad algo más profundo, un sesgo encubierto que parecía castigar a determinados colectivos con mayor dureza. Hoy comprenderán por qué este caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra el racismo y cómo terminó de forma sorprendente. Entre los semblantes ansiosos de aquella mañana se encontraba David Smith, un hombre negro elegantemente vestido, portando un traje impecable y una cartera de cuero. David era un reconocido fiscal federal, famoso por su serenidad y su determinación implacable. Se había ganado el reconocimiento en tribunales de toda la nación, pero esa mañana no comparecía por un caso relevante. Estaba allí por motivos personales, para disputar una multa de tránsito que consideraba erróneamente impuesta. Mientras aguardaba su momento, David examinó cuidadosamente el ambiente. Siempre había sido meticuloso, y algo en esa sala le causaba profunda molestia. Notó que las sanciones y decisiones parecían variar según la apariencia de los acusados. Un hombre blanco que llegó tarde recibió únicamente una reprimenda verbal y pudo continuar con su caso. Minutos después, una mujer negra que también llegaba tarde fue inmediatamente multada y recibió una severa advertencia. David respiró profundamente, sintiendo el peso de esa observación. Sabía que no era casualidad, pero guardó silencio. Aún no era el momento de actuar. Esperó su turno con una mezcla de paciencia e indignación creciente. Finalmente, el oficial pronunció su nombre. David Smith se incorporó, ajustó su corbata y se dirigió al estrado. Sintió la mirada del juez clavada en él, como si ya hubiera sido juzgado antes de abrir la boca. «Señor Smith», comenzó el juez Thorne con voz fría y calculadora, «llega usted con retraso. Considera que el tiempo de este tribunal es menos valioso que el suyo». David, con su calma característica, respondió, «Su señoría, solicito disculpas por la demora. Estuve atendiendo una emergencia federal antes de comparecer aquí». El juez arqueó una ceja pero no mostró interés en escuchar la explicación. Emergencia o no, este tribunal mantiene normas estrictas. Se le impone una multa de $100 por el retraso. Nos ocuparemos de eso antes que nada. Las palabras del juez cayeron como una bomba en la sala. Los murmullos comenzaron a extenderse, pero Thorne los silenció rápidamente con una mirada. David mantuvo la compostura, pero sintió que la injusticia de la situación bullía en su interior. «Su señoría», comenzó David, tratando de explicar, «me gustaría aclarar el contexto de la multa de tránsito que vengo a impugnar». «Primero abordemos su falta de respeto hacia el tiempo de este tribunal», interrumpió el juez, cortando a David con un tono afilado como una navaja. «Este es un ejemplo clásico de cómo las normas deben aplicarse uniformemente a todos». David estuvo a punto de sonreír ante la ironía de esas palabras, pero se contuvo. Sabía que enfrentaba algo mucho mayor que una simple multa. El juez intentaba leccionarlo, pero David tenía otros planes. Mientras el juez continuaba con su tono autoritario, David percibió las miradas a su alrededor. Algunos en la sala lo observaban con simpatía, otros con temor. Comprendió que esta audiencia no se trataba solo de él. Se trataba de todo un sistema que necesitaba ser cuestionado. Respiró hondo y decidió que no lo dejaría pasar. «Su señoría, con el debido respeto, creo que este tribunal debe ser un espacio de justicia e igualdad. Espero que mis palabras y mi comportamiento lo reflejen». El juez Thorne entrecerró los ojos, como evaluando a David completamente. «Veremos si sus acciones coinciden con sus palabras, señor Smith. ¿Acepta la multa? Ahora proceda con su defensa». David asintió, pero algo en su interior había cambiado. Sabía que esto no terminaría ahí. Lo que vendría no era solo sobre una multa. Se trataba de enfrentar un sistema que frecuentemente se ocultaba tras una máscara de justicia para perpetuar prejuicios silenciosos. David estaba dispuesto a luchar, sin saber que la batalla sería mucho mayor de lo que podía imaginar.
David respiró profundamente mientras organizaba los papeles de su cartera. Sabía que tendría que utilizar su experiencia como fiscal no solo para defenderse, sino para desenmascarar algo mucho mayor. Muy bien, Su Señoría, comenzó con voz firme y respetuosa. Comparezco para impugnar una multa que considere injustamente impuesta. Poseo documentos que demuestran mi inocencia. El juez Thorne lo miró con desdén, reclinándose en su silla y cruzando los brazos. Señor Smith, su multa fue por estacionar en una plaza para discapacitados. ¿Correcto? Sí, Su Señoría. Sin embargo, mi vehículo no estaba estacionado en una plaza designada para discapacitados. La señalización había sido reubicada recientemente, causando confusión. Tengo fotografías que lo demuestran, así como una declaración de la administración del lugar confirmando el error. David presentó los documentos con calma, entregándoselos al secretario que se los llevó al juez. Thorne revisó los papeles rápidamente con expresión impasible. Lo comprendo, pero eso no cambia el hecho de que la matrícula estaba allí cuando el agente impuso la multa. La ley es clara, señor Smith. Las normas son las normas. Su Señoría, continuó David manteniendo la compostura, el propósito de las leyes es servir a la justicia. La aplicación rígida de una norma claramente comprometida por un error administrativo no constituye justicia. Estoy seguro de que lo reconoce. El silencio en la sala era palpable. Todos estaban atentos a lo que parecía un duelo verbal entre dos hombres determinados. El juez Thorne parecía a punto de responder cuando fue interrumpido por una voz grave y dubitativa desde el fondo de la sala. ¿Por qué se le trata así? Era una joven estudiante de Derecho que asistía a la audiencia como parte de su formación. Murmuró la pregunta, pero el sonido resonó en la silenciosa sala. El juez la fulminó con la mirada, pero David sonrió levemente, intuyendo que algo comenzaba a cambiar. Es una excelente pregunta, Su Señoría, dijo aprovechando la oportunidad, porque aquí se trata a algunas personas de manera diferente. He observado que durante esta mañana, otros que llegaron tarde no recibieron multas. Otros acusados no enfrentaron el mismo nivel de rigor. ¿Es eso justicia? Thorne se enderezó en su silla y su rostro se endureció aún más. Señor Smith, no permitiré que convierta esta audiencia en un escenario para acusaciones infundadas. Mi historial habla por sí mismo. Exactamente, Su Señoría, replicó David con voz tranquila pero llena de convicción, y creo que ya es momento de examinar más detenidamente ese historial. La tensión en la sala aumentó. La gente guardó silencio absoluto, presintiendo que algo extraordinario estaba por suceder. David sabía que pisaba terreno peligroso, pero también que era su oportunidad de exponer una verdad mayor. Su Señoría, como fiscal federal tengo la obligación de garantizar que el sistema judicial se aplique con equidad. Continuó. Lo que he presenciado hoy y en muchas otras ocasiones plantea importantes interrogantes sobre cómo se toman las decisiones en este tribunal. No estoy aquí solo para defender mi caso. Estoy aquí para defender algo más grande, la integridad del sistema judicial. Si este contenido te ha conmovido, dale a me gusta y compártelo. Esto ayudará a que el vídeo llegue a quienes necesitan saber que no están solos. El juez Thorne estaba visiblemente incómodo. Se ajustó las gafas y golpeó el mazo. Señor Smith, le aconsejo que limite sus comentarios a su caso. Esta audiencia no es el lugar para cuestionar la integridad de este tribunal. Con el debido respeto, Su Señoría, quizás este sea exactamente el lugar, dijo David con firmeza. Después de todo, el tribunal no es solo un lugar para juzgar a las personas. También es un lugar donde debemos evaluar si las propias estructuras están cumpliendo su propósito. Los murmullos volvieron a extenderse por la sala. La gente estaba intrigada, algunos inspirados por el coraje de David, otros claramente tensos. El juez, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, levantó la mano para silenciar la sala. Señor Smith, estoy dispuesto a revisar los documentos que ha presentado. Sin embargo, le sugiero que cuide sus palabras. Este tribunal no tolerará insinuaciones infundadas. David sabía que estaba al límite, pero también que había plantado una semilla. Hizo una leve reverencia. Se lo agradezco, Su Señoría. Confío en que al revisar las pruebas verá que la multa se impuso injustamente. El juez Thorne indicó que la audiencia continuaría tras una breve pausa para revisar los documentos. Mientras tanto, David regresó a su asiento, sintiendo las miradas clavadas en él. Algunos parecían agradecidos de que hubiera dicho algo que muchos habían temido expresar. Otros estaban claramente molestos, quizás incluso asustados por las implicaciones. A su lado,
Un hombre negro mayor se inclinó discretamente y susurró: «Gracias por decir lo que todos pensamos, pero nadie tiene el valor de expresar». David asintió sin decir nada. Sabía que la batalla apenas había comenzado. Al otro lado de la sala, la joven estudiante de Derecho escribía frenéticamente en su cuaderno. Sabía que estaba presenciando algo que rara vez ocurría. Un momento en el que alguien se atrevía a desafiar el status quo, no por interés propio, sino por algo más grande. Terminó la pausa y todos regresaron a sus asientos. El juez Thorne entró en la sala, su rostro mostrando una mezcla de irritación e incomodidad. Levantó los documentos que David había presentado, pero aún parecía resistirse. «Señor Smith», comenzó con voz firme, tras revisar los documentos, «reconozco que hubo un error administrativo en la aplicación de la multa. Por lo tanto, la multa será anulada». David permaneció en silencio, esperando que el juez continuara. Pero Thorne hizo una pausa, mirándolo directamente. «Sin embargo, me gustaría dejar claro que esto no cambia el hecho de que sus comentarios sobre este tribunal fueron inapropiados e innecesarios». Antes de que David pudiera replicar, una voz llegó desde el fondo de la sala. «Quizás sean exactamente lo que este tribunal necesita escuchar». Era el hombre mayor que antes había agradecido a David. Su voz era firme y sus ojos se encontraron con los de David con aprobación. El juez, visiblemente irritado, golpeó su mazo. «Se levanta la sesión». Se levantó rápidamente y abandonó la sala, dejando un rastro de tensión y murmullos. Pero David sabía que aquello no era el final. De hecho, solo era el principio. Había sembrado la duda, plantado la idea de que el sistema no era tan justo como debería ser. Y lo más importante, había demostrado a los presentes que a veces se necesita valor para desafiar la injusticia, incluso cuando proviene de una figura de autoridad. Cuando recogió sus papeles para marcharse, sintió una mezcla de alivio y determinación. Sabía que el tribunal nunca volvería a ser el mismo. Y con ello, dio el primer paso para transformar no solo ese día, sino el futuro de muchos que enfrentarían situaciones similares. David salió de la sala con paso firme, pero su interior estaba revuelto. Sabía que este enfrentamiento no acabaría ahí. Había algo más grande detrás del comportamiento del juez Thorne, y estaba decidido a entender qué era. Sintió las miradas de curiosidad y admiración de la gente a su alrededor mientras caminaba por los pasillos del juzgado. Su mente estaba concentrada, pero el corazón le pesaba por la responsabilidad de luchar por algo más grande que él. Fuera, el sol era intenso, pero el calor no parecía alcanzarlo. David se detuvo en las escaleras del juzgado y abrió su cartera. Revisó los documentos y comenzó a tomar notas. Las inconsistencias, las actitudes prejuiciosas, el trato diferenciado, todo debía quedar registrado. La verdad estaba clara. Aquel tribunal no funcionaba como debía, y sabía que sería difícil denunciarlo sin encontrar resistencia. De vuelta en la oficina, David no podía dejar de pensar en los acontecimientos del día. Abrió su computadora portátil y comenzó a investigar los antecedentes del juez Thorne. Los resultados no fueron sorprendentes. En los últimos años se habían presentado varias denuncias contra él, pero ninguna había prosperado. Había informes de comportamiento discriminatorio, aplicación desigual de la ley y conducta autoritaria que intimidaba a los acusados. David decidió actuar estratégicamente. Se puso en contacto con algunos de sus colegas abogados, buscando información sobre experiencias similares en ese tribunal. Las respuestas fueron rápidas y reveladoras. Un abogado habló de un cliente que había sido multado por una infracción menor, mientras que otra persona de un grupo racial diferente solo había recibido una advertencia por algo mucho más grave. Otro relató cómo Thorne interrumpía frecuentemente a los acusados negros, mientras que los blancos eran tratados con paciencia y respeto. Estas historias formaban un patrón claro y preocupante. David sabía que necesitaba algo más que testimonios aislados, necesitaba pruebas contundentes. Se puso en contacto con la administración judicial y solicitó acceso a los registros de multas y sentencias dictadas por el juez en los últimos 5 años. Valiéndose de su cargo de fiscal federal, obtuvo autorización para revisar los datos, aunque no sin resistencia. Durante la semana siguiente, David pasó horas inmerso en los expedientes judiciales. Analizó caso por caso, creando gráficos y tablas que mostraban la discrepancia en el trato a los acusados. Las cifras eran claras. A los acusados negros se les imponían multas o condenas más severas que a los blancos, incluso cuando los delitos eran idénticos. Las disparidades eran flagrantes e innegables. Mientras trabajaba, David también comenzó a crear una red de apoyo. Habló con líderes comunitarios, organizaciones de derechos civiles y activistas locales.
Compartió con ellos sus conclusiones preliminares, buscando apoyo y colaboración. Estaban conmocionados, pero no sorprendidos. Muchos ya sospechaban la existencia de tales desigualdades, pero no tenían los recursos ni la autoridad para investigar en profundidad. David, dijo uno de los líderes comunitarios durante una reunión, lo que estás haciendo es importante, pero tienes que estar preparado para las consecuencias. A la gente poderosa no le gusta ser desafiada, especialmente cuando se trata de exponer sus fallas. Lo sé, respondió con determinación. Pero alguien tiene que hacerlo. No puedo ignorar lo que he visto. Es mi responsabilidad como abogado y como ciudadano. Mientras tanto, la investigación comenzó a llamar la atención. Los periodistas locales empezaron a escuchar rumores sobre lo que estaba ocurriendo en el juzgado de Centerville. Uno de ellos se puso en contacto con David, pidiéndole una entrevista. Al principio dudó. No quería que la situación se convirtiera en un espectáculo mediático antes de estar preparado para presentar pruebas irrefutables. Pero el periodista insistió, diciendo que una historia así podría movilizar a la opinión pública e impulsar el cambio. David aceptó la entrevista, pero dejó claro que no le interesaba el sensacionalismo. Quería que los hechos se presentaran con objetividad y precisión. Cuando se publicó la historia, tuvo un impacto inmediato. El titular era directo: un fiscal federal denuncia discriminación sistémica en un tribunal de Centerville. El artículo detallaba sus conclusiones iniciales e incluía testimonios anónimos de abogados y acusados que se habían enfrentado al juez Thorne. La repercusión fue mayor de lo que David esperaba. Las redes sociales se inundaron de debates sobre el tema, y el hashtag #JusticiaForal comenzó a ganar tracción. Personas de todo el país empezaron a compartir sus propias historias de discriminación en los tribunales, demostrando que el problema era más común de lo que muchos creían. Sin embargo, con la atención también llegó la oposición. El juez Thorne, sintiendo que la presión aumentaba, emitió una declaración pública negando todas las acusaciones. Afirmó que sus decisiones se basaban exclusivamente en la ley y que cualquier insinuación de discriminación era infundada y maliciosa. Pero David no se dejó intimidar. Sabía que la verdad estaba de su parte. Con el apoyo de líderes comunitarios y organizaciones de derechos civiles, presentó un informe detallado a las autoridades judiciales del Estado, solicitando una investigación formal sobre la conducta de Thorne. El informe incluía todas las pruebas que había reunido, desde gráficos estadísticos hasta relatos de testigos. La respuesta no se hizo esperar. El Consejo Judicial anunció que abriría una investigación sobre el Tribunal de Centerville, centrándose especialmente en las decisiones del juez Thorne. La noticia fue recibida con alivio por la comunidad local, pero David sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. A medida que avanzaba la investigación, David siguió trabajando sin descanso. Asistió a reuniones, dio charlas en universidades y habló con periodistas, insistiendo siempre en la importancia de la justicia y la igualdad en el sistema judicial. Sabía que la lucha era grande, pero también sabía que estaba plantando las semillas de un cambio que podría beneficiar a las generaciones venideras. Y sobre todo, sabía que no estaba solo. La comunidad estaba a su lado, y juntos estaban empezando a transformar un sistema que durante demasiado tiempo había fallado a quienes más necesitaban justicia. La tensión en torno a la investigación sobre el juez Thorne estaba alcanzando niveles sin precedentes. El juzgado de Centerville, que hasta entonces había funcionado bajo la sombra de velados prejuicios y discriminación, estaba ahora bajo el foco nacional. A medida que el Consejo Judicial del Estado iniciaba su revisión, empezaron a surgir otras voces. Antiguos empleados del tribunal, abogados jubilados e incluso antiguos acusados compartieron historias que corroboraban las acusaciones contra Thorne. Lo que antes era un secreto conocido por unos pocos se estaba convirtiendo en un asunto de dominio público. David estaba en el centro de todo. Su teléfono no paraba de sonar con gente ofreciéndole apoyo, periodistas pidiéndole entrevistas y organizaciones de derechos civiles solicitando su presencia en eventos y conferencias. Aceptó algunas de estas oportunidades, pero se centró principalmente en reunir más pruebas y apoyar la investigación oficial. Mientras tanto, en la sala del tribunal, las cosas empezaron a cambiar de forma sutil pero perceptible. Thorne, antes autoritario e inflexible, parecía cada vez más tenso durante las sesiones. Su voz, que antes resonaba imponente en la sala, sonaba ahora más cautelosa, casi vacilante. Sabía que todos sus movimientos eran vigilados. Los murmullos entre los abogados y acusados presentes eran claros. El reinado de Thorne pendía de un hilo. Una mañana especialmente ajetreada, David recibió un correo electrónico que llamó su atención. Era de una joven abogada llamada Isabel García.
Trabajaba como abogada de oficio y había representado a varios acusados ante el juez Thorne. En el mensaje, Isabel decía que tenía información que podría ser crucial para la investigación. David quedó con ella en una discreta cafetería del centro de la ciudad. Cuando llegaron, Isabel, nerviosa, mirando a su alrededor como si temiera ser vista. «Gracias por quedar conmigo, David», dijo ajustándose las gafas. Necesitaba hablar con alguien de confianza. «Aquí está segura», respondió David tratando de tranquilizarla. «¿Qué tienes que compartir?» Isabel sacó una carpeta de su bolso y la colocó sobre la mesa. «Son registros de casos que he seguido personalmente. Me di cuenta de un patrón. Los acusados negros y latinos siempre recibían condenas más duras que los blancos, incluso cuando las circunstancias eran idénticas. Y lo más chocante, en muchos casos, Thorne parecía ignorar completamente pruebas o testimonios que pudieran ayudar a los acusados». David revisó los documentos, dándose cuenta de que lo que Isabel estaba mostrando era una mina de oro. Había transcripciones de juicios, sentencias desproporcionadas e incluso notas manuscritas que Isabel había tomado mientras observaba el comportamiento del juez. «Esto es muy importante», Isabel le dijo mirándola seriamente. «Pero te das cuenta de que compartir esto públicamente podría tener consecuencias para ti, ¿verdad?» Ella asintió. «Sí, me doy cuenta. Pero no puedo seguir callada. He visto demasiadas vidas arruinadas por culpa de este hombre. Es hora de que alguien haga algo». Con el consentimiento de Isabel, David añadió los documentos al informe que estaba preparando para presentar al Consejo Judicial. Sabía que el caso era cada vez más sólido, pero también que necesitaría algo más para garantizar que los cambios se hicieran permanentes. La presión pública también empezó a tener efecto en otras partes del sistema judicial. Otros jueces del Estado empezaron a ser objeto de escrutinio, y el Departamento Federal de Justicia envió representantes para investigar si el problema era sistémico. Los medios de comunicación cubrieron cada nueva revelación, aumentando la indignación pública. Empezaron a estallar protestas frente al tribunal de Centerville, con ciudadanos que portaban pancartas exigiendo justicia e igualdad. «Sin justicia no hay paz», gritaban los manifestantes. El sonido resonó por las calles, llegando incluso a las ventanas del despacho del juez Thorne. Este observaba la escena con una expresión que mezclaba rabia y preocupación. Sabía que su carrera estaba en peligro, pero seguía creyendo que podría salir de esta situación. Después de todo, ya se había salido con la suya en situaciones similares. Esta vez, sin embargo, las cosas eran diferentes. David no era un abogado más que se enfrentaba a dificultades en los tribunales. Era un fiscal federal con una reputación intachable y una determinación inquebrantable por sacar a la luz la verdad. Y lo que es más, contaba con el apoyo de la comunidad, algo a lo que Thorne nunca se había enfrentado. A medida que avanzaba la investigación, David recibió una llamada de uno de los investigadores del Consejo Judicial. «David», dijo la voz al otro lado de la línea, «necesitamos que vengas mañana al juzgado. Tenemos algunos hallazgos importantes que compartir, y tu presencia será crucial». Al día siguiente, David llegó al juzgado con una mezcla de ansiedad y determinación. Le llevaron a una sala de conferencias donde estaban reunidos investigadores, representantes de la Comisión de Derechos Civiles e incluso algunos periodistas. En el centro de la mesa había una pila de documentos marcados con etiquetas de colores. «Hemos descubierto algo que confirma sus sospechas», dijo el jefe de la investigación. Abrió uno de los documentos y empezó a explicar. En los últimos 5 años, el juez Thorne multó a acusados negros con una media del 40% más que a acusados blancos por delitos similares. Además, hay pruebas de que con frecuencia rechazaba los recursos presentados por minorías, mientras que aceptaba los de acusados blancos sin justificación válida. David sintió una mezcla de satisfacción e indignación. Sabía que las disparidades existían, pero ver las cifras concretas era devastador. «Esto es inaceptable», dijo. «¿Qué pasa ahora?» «El siguiente paso es una audiencia formal», respondió el investigador. «Thorne tendrá que responder de sus actos ante un panel de jueces y representantes del Consejo. Y con las pruebas que tenemos, le será difícil defenderse». David salió de la reunión con la sensación de que por fin estaban haciendo progresos. Pero sabía que el trabajo aún no había terminado. La lucha por la justicia era larga y requería perseverancia. Pero él estaba más decidido que nunca a continuar. Al fin y al cabo, esta lucha no era solo por él. Era por todos los que habían sido perjudicados por un sistema que se suponía que debía protegerlos. Y no descansaría hasta que la justicia fuera realmente igual para todos. La audiencia contra el juez Thorne estaba prevista para la semana siguiente.
La sala estaba abarrotada ese día, con periodistas, defensores públicos, fiscales y miembros de la comunidad deseosos de presenciar el desenlace de un caso que ponía de manifiesto los profundos fallos del sistema. David llegó temprano, vistiendo un traje impecable y portando una cartera llena de documentos que ahora contenían las pruebas acumuladas a lo largo de las investigaciones. El juez Thorne, en cambio, parecía agotado. Su actitud antaño segura había desaparecido. Entró en la sala rodeado de sus abogados, con la cabeza alta, pero estaba claro que el peso de las acusaciones empezaba a derrumbarlo. El panel del Consejo Judicial comenzó la sesión leyendo los cargos. Entre ellos había prácticas discriminatorias, aplicación desigual de multas y sentencias, y conducta poco ética. Las pruebas se presentaron una a una, con gráficos, testimonios e incluso registros transcritos que demostraban el patrón de prejuicios que Thorne perpetuaba. La parte más impactante de la audiencia fue cuando Isabel García, la joven abogada de oficio, fue llamada a declarar. Al principio le temblaba la voz, pero fue ganando fuerza a medida que relataba los innumerables casos de injusticia de los que había sido testigo. He visto cómo se trataba a acusados negros como culpables antes incluso de que pronunciaran una palabra, dijo mirando directamente a Thorne. Y siempre supe que eso no estaba bien. Entonces llamaron a Carlos Ruiz, el alguacil que había trabajado junto a Thorne durante más de una década. Vi cosas que antes no me atrevía a denunciar, pero ahora me doy cuenta de que mi silencio era también una forma de complicidad. Es hora de poner fin a esto, declaró. Cuando le tocó hablar a David, toda la sala enmudeció. Se levantó y se dirigió al púlpito con paso firme. Su voz era clara y tranquila, pero transmitía una fuerza que pocos podían ignorar. La justicia no consiste solo en aplicar las leyes. Consiste en garantizar que todo el mundo sea tratado con dignidad e igualdad, independientemente de su color, clase u origen. Lo que estamos presenciando aquí va mucho más allá de un individuo. Es el reflejo de un sistema que necesita ser reformado. A continuación presentó las cifras definitivas que confirmaban el trato discriminatorio que había recibido Thorne a lo largo de los años. Estas cifras no son meras estadísticas. Representan vidas, familias destruidas y comunidades que han perdido la fe en la justicia. Hoy tenemos la oportunidad de empezar a cambiar eso. Las palabras de David resonaron en la sala. Incluso los abogados de Thorne parecían tener dificultades para rebatir las abrumadoras pruebas presentadas. Cuando el tribunal anunció un receso para deliberar, todos sabían que la decisión ya estaba clara. Tras 2 horas de deliberación, el panel regresó. El presidente del Consejo Judicial leyó la decisión. Basándose en las pruebas presentadas, el juez Elías Thorne es declarado culpable de violar los principios de justicia e igualdad que defiende este sistema. Será destituido inmediatamente y se le revocará la licencia para ejercer la abogacía. La sala estalló en aplausos. Las personas que antes habían tenido miedo de hablar ahora se sentían validadas y esperanzadas. David sintió una mezcla de alivio y satisfacción, pero también la responsabilidad del camino que aún quedaba por recorrer. Thorne se levantó lentamente de su silla, su rostro pálido derrotado. Por primera vez en años, no tenía palabras. Sus abogados lo rodearon rápidamente, escoltándolo fuera de la sala mientras los periodistas lo bombardeaban con preguntas que se negó a responder. Después de la audiencia, David fue rodeado por una multitud de personas que querían agradecerle su valor. Isabel García se acercó con lágrimas en los ojos. «David, no sabes lo que esto significa para tantas familias que creyeron que nunca tendrían justicia», le dijo. «Esto es solo el comienzo», respondió David. «Ahora tenemos que asegurarnos de que el próximo juez que ocupe este lugar entienda verdaderamente lo que significa la justicia imparcial». En las semanas siguientes, el caso David Smith vs. Sistema Judicial de Centerville se convirtió en un punto de referencia nacional. Universidades de derecho comenzaron a estudiar el caso como ejemplo de cómo un individuo determinado puede desafiar y cambiar sistemas corruptos. El nuevo juez nombrado para reemplazar a Thorne fue la jueza Sofía Herrera, una magistrada latina con una sólida reputación de imparcialidad y justicia. Su primera decisión fue implementar un sistema de monitoreo transparente que permitiera a la comunidad supervisar las decisiones judiciales. David fue invitado a colaborar en la creación de nuevos protocolos para garantizar la equidad en los tribunales. Trabajó con organizaciones de derechos civiles para establecer un programa de capacitación obligatoria sobre prejuicios inconscientes para todos los funcionarios judiciales del Estado. 6 meses después, David regresó al mismo tribunal donde todo había comenzado. Esta vez no venía como acusado, sino como orador invitado en una ceremonia especial. El tribunal había sido renombrado como Centro de Justicia Comunitaria de Centerville,
simbolizando su nueva misión de servir verdaderamente a toda la comunidad. En su discurso, David reflexionó sobre el camino recorrido. La justicia no es un destino al que llegamos una vez y para siempre. Es un viaje diario que requiere vigilancia constante, valor para hablar cuando algo está mal, y la determinación de nunca rendirse ante la adversidad. Lo que logramos aquí demuestra que cuando las personas se unen por una causa justa, pueden cambiar sistemas que parecían inamovibles. Al finalizar su discurso, David observó las caras esperanzadas del público. Había estudiantes de derecho que lo veían como un modelo a seguir, madres que ahora confiaban en que sus hijos serían tratados con justicia, y antiguos acusados que por primera vez sentían que el sistema los protegía en lugar de perseguirlos. La estudiante de derecho que había hecho aquella pregunta crucial el día de la primera audiencia se acercó al final del evento. «Señor Smith», le dijo, «quiero ser como usted. Quiero usar la ley para defender a quienes no tienen voz». David sonrió y le puso una mano en el hombro. «No quieras ser como yo», le dijo. «Quieres ser mejor que yo. La siguiente generación siempre debe superar a la anterior». Esa noche, mientras David conducía a casa por las calles de Centerville, reflexionó sobre todo lo ocurrido. Había comenzado ese día en el tribunal simplemente queriendo impugnar una multa injusta. Pero a veces, los momentos más pequeños se convierten en los catalizadores de cambios más grandes. El caso había demostrado que la justicia no es solo responsabilidad de jueces y abogados, sino de toda la sociedad. Cuando las personas tienen el valor de alzar la voz contra la injusticia, pueden crear ondas de cambio que se extienden mucho más allá de lo que inicialmente imaginaron. David sabía que la lucha por la justicia nunca termina completamente. Siempre habrá nuevos desafíos, nuevas formas de discriminación que combatir, nuevas voces que necesiten ser escuchadas. Pero también sabía que había ayudado a construir un fundamento más sólido sobre el cual otros podrían continuar construyendo. Al llegar a su casa, David guardó cuidadosamente en su cartera los documentos del día. Mañana sería otro día, con nuevos casos y nuevos desafíos. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía esperanzado sobre el futuro de la justicia en su comunidad. La historia de David se había convertido en algo más que la lucha de un hombre contra un sistema corrupto. Se había convertido en un recordatorio de que la justicia verdadera requiere que todos participemos activamente en su creación y preservación, y que cuando lo hacemos, podemos lograr cambios que parecían imposibles. Si crees que esta historia no puede repetirse, suscríbete al canal. Aquí damos voz a las voces silenciadas, compartimos historias que necesitan ser contadas y demostramos que la lucha por el respeto sigue viva. Tu suscripción es resistencia.